Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un repaso más de nuestra lección de Escuela Sabática. Estamos transmitiendo desde el Centro de Producción de la Asociación Metropolitana en la Ciudad de México. Te saluda el pastor Edgar Benítez y a nombre de todo el equipo que preparamos semana a semana este espacio de estudio, queremos agradecerte cada semana tu preferencia y que nos sigas a través del internet y a través de este repaso de la lección. En esta ocasión estamos por iniciar el repaso de la lección número 5, que se titula Obediencia, el fruto del reavivamiento. Definitivamente estamos de acuerdo en que esta lección ha sido muy linda, muy importante, porque hemos venido desarrollando el tema del reavivamiento y la reforma de una manera muy interesante, agregando elementos que son básicos. Pero hoy hablaremos de lo que vendrá a ser el fruto del estudiar la Biblia, de la oración, de la dependencia en Dios. Vamos a ver que el verdadero reavivamiento se tiene que vislumbrar a través de una vida de obediencia. Quisiera comenzar esta lección o introducirla de la siguiente manera. Un día platiqué con una persona que me dijo con lágrimas en los ojos: pastor, yo no sé por qué Dios no me escucha. Mire, pastor, le suplico a Dios, le pido a Dios, lloro delante de Dios para que me quite este vicio. Él tenía un vicio muy fuerte. Me dice: pastor, pero el Señor no me contesta, no me escucha. Y yo le hice unas cuantas preguntas. Le dije: bueno, hermano, ¿usted asiste a la iglesia? ¿Es bautizado? Fue la primera pregunta. Sí, pastor, soy bautizado. ¿Asiste a la iglesia? No, pastor, pues no tiene tiempo que no voy. ¿Usted se ha alejado de esos lugares donde usted tomaba o hacía esas cosas con sus amigos? No, pastor, es que me es muy difícil dejarlo. Le dije: hermano, usted no puede ser victorioso si usted no vive obedeciendo los mandamientos de Dios. Y eso solamente viene a través de una comunión con el cielo. Hermanos, justamente de eso hablaremos en esta ocasión. ¿Cómo se logra la obediencia? ¿Cómo se desarrolla la obediencia? ¿Quién produce la obediencia en nuestros corazones? Así que seguramente el tema será muy, muy importante. Quédate con nosotros. Queremos darle la bienvenida, como cada semana, a nuestros dos colegas y amigos. El pastor Isidro López, en primer lugar, quien es el presidente de nuestra asociación. Pastor, le damos una cordial bienvenida. Es un gusto estar aquí para el repaso de la lección de Escuela Sabática. Una lección muy linda, pastor. Pues esta es una lección que nos habla del resultado, uno de los primeros resultados. No estamos todo el resultado, pero es uno de los primeros resultados que tienen que ver con esa vida de oración, esa vida de estudio de la Biblia y esa vida de testificación. Entonces, ¿qué es lo que sigue después? Pues la obediencia. Correcto. No podemos nosotros tener una vida espiritual sólida, ni podemos dar evidencias de que somos nuevas criaturas, como es el anhelo de Dios, si no somos obedientes a lo que Dios dice. Correcto. Eso es lo primero que las personas van a ver en nosotros. Ahí se va a demostrar nuestro verdadero reavivamiento. Exacto, pastor. Sí, es una vida transformada, que no se produce de acuerdo a lo que nos indica la lección, no la producimos nosotros. Es más, es tan imperceptible que la persona nunca se da cuenta hasta que otro lo señala. Muy lindo. Vamos a darle también la bienvenida al pastor Abraham Ramírez, quien es el director del Ministerio Personal y Escuela Sabática de nuestra asociación. Pastor. Sí, pastor, gracias. Aquí listos para tener el repaso de esta lección, donde en cada día de la lección, a lo mejor no lo podamos ver todo así, pero hay el ejemplo de una vida, ¿no? Porque la obediencia se ve en la vida de las personas. Correcto. Por eso en cada uno de los días de la lección hay ejemplo de un personaje. ¿Por qué? Porque se manifiesta ahí, la obediencia se manifiesta en la vida y así debe de hacerse. Correcto, ¿no? pastor. Vamos a verlo. Claro que sí, una lección muy linda, muy importante. Bien, si les parece bien, vamos a hacer una oración, así como estamos, antes de dar el bosquejo que acostumbramos cada semana. Oremos. Señor, queremos pedir de ti sabiduría, queremos que tú nos dirijas en el estudio y en el repaso de esta lección, que todo lo que aquí se diga, Señor, sea dirigido por ti y pueda edificar nuestras vidas y pueda edificar la vida de los que nos escuchan. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a sugerir entonces el bosquejo, ¿verdad? Estos 3 puntos importantes donde se desarrollará el repaso de nuestra lección. ¿Cuál le parece, pastor, el primer punto de este bosquejo? De acuerdo a lo que la lección nos indica, debe ser escuchar la voz del Espíritu Santo. Y lo podemos escuchar de diversas maneras, pero la lección dice que hay que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Así que nosotros tenemos que aprender a discernir entre tantos sonidos que nosotros escuchamos todos los días. Tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo que nos dice: este es el camino, vete por aquí, ¿no? Muy bien, muy buen punto. Segundo punto, pastor, sugerente. Sería
el segundo punto, vidas transformadas. Si se escucha la voz de Dios, entonces el resultado será una vida transformada. Por el Espíritu. Por el Espíritu ¿Verdad? Santo. Una vida transformada por el Espíritu. Muy bien. Y si les parece bien, un tercer punto podría ser obediencia guiada por el Espíritu. Exacto, nadie puede ser obediente por sí mismo, tiene que gozar de un poder sobrenatural. Y justamente ese punto tercero es donde lo estaremos viendo, ¿no? Claro que sí. Así que para beneficio de todos los que nos siguen y todos los maestros de escuela sabática que toman este modelo para impartir su lección, queremos proporcionarles este bosquejo. El primer punto, escuchar la voz del Espíritu. El segundo punto, vidas transformadas por el Espíritu. Y el tercer punto, obediencia guiada por el Espíritu. Así que ese será básicamente nuestro bosquejo y ese será el patrón que seguiremos en esta lección. Si les parece bien, vamos a hacer un corte y en un momento regresaremos para entrar de lleno a este repaso. No se vayan, quédense con nosotros. Bien, estamos de vuelta y estamos a punto de iniciar el desarrollo de la lección número 5, obediencia, el fruto del reavivamiento. Ya dimos el bosquejo sugerente y vamos a entrar al primer punto, que es justamente escuchar la voz del Espíritu. Pastor Abraham, Pastor Isidro, a veces cuando tengo oportunidad de salir a trotar un poquito en la mañana en un parque que está cerca de casa, hay personas que llevan a sus mascotas, sus perritos, los llevan, los sueltan, andan por allí. Y me llama la atención que de repente alguno que anda por allí da un silbido o le llama por su nombre al perrito y el perrito viene. Y hay muchos perritos y hay muchos dueños. Pero el perrito viene donde está el dueño, ¿verdad? Me llama la atención eso, siempre me ha llamado la atención mucho eso. ¿Por qué no se equivocan de dueño, no? Y se van con otro. Claro. Pero viene a donde está su dueño. Pastor, nosotros como cristianos debemos aprender a reconocer el timbre de voz de Dios. Me parece que ese es el punto a resaltar. Ese es el gran punto que la lección toca. Porque entre tantas voces que escuchamos aquí en la ciudad, entre tantos ruidos, entre tantos sonidos, que a veces pueden ser agradables, desagradables, incluso nos pueden molestar hasta el oído, entre tantos de ellos, y entre tantas voces que a veces escuchamos que nos dicen haz esto o lo otro, nosotros tenemos que aprender a distinguir la voz de Dios. Porque la voz de Dios es la que nos va a indicar el camino que debemos nosotros seguir. Por eso es que hay que escuchar qué es lo que Dios nos dice, como tú mencionabas. Puede haber muchas mascotas, puede haber muchos dueños, pero ellos identifican el sonido que hace el dueño para que puedan venir con él. Nosotros debiésemos identificar de tal manera la voz de Dios que no nos equivocáramos a la hora de decidir, porque eso es el asunto. Obediencia tiene que ver con decisiones. Bueno, ¿cómo es que puedo hacer decisiones correctas? Aprendiendo a escuchar. Correcto. Si no aprendo a escuchar, las decisiones va a ser bien complicado. Para conocer el tono, Exacto. el timbre de una voz, hay que estarla escuchando repetidamente. Cuando nosotros hacemos oración y leemos la palabra de Dios, se establece el diálogo con Dios y una relación. Ya vimos que ya la oración, el estudio de la Biblia y la testificación es la triada básica para el reavivamiento. La obediencia es el fruto de. Correcto. Eso quiere decir que si nosotros obedecemos, ¿sí?, ya empezamos por orar, estudiar la palabra de Dios y testificar, ¿no? Cuando leemos la palabra de Dios y cuando oramos, nos ponemos en relación con Dios y empezamos a escuchar, ¿sí?, su voz. Nos acostumbramos al timbre de su voz. Y en la Biblia está expresada su voluntad, lo que nosotros tenemos que hacer, lo que Dios desea que nosotros hagamos. Entonces, quien está imbuido en el estudio de la palabra de Dios y haciendo oración,
creo que identificará, Aprende a afinar el oído, pastor. así es, para cuando Dios le manda una cosa, esa es la voluntad de Dios. Y eso es lo que voy a Porque hacer. además cuando estudia la Biblia, pastor, entonces estás conociendo cuál es la voluntad. La voluntad de Dios, claro. De Dios. Sí, porque eso es mantener un diálogo abierto. Así es. ¿Verdad? El diálogo, recordemos, el diálogo es una conversación entre dos personas. Lo otro sería monólogo, cuando yo nada más hablo y hablo. Y digo, bueno, pues yo ya oré, pero no estudio la palabra del Señor. Bueno, ¿qué es lo que Dios me tenía para mí? Pues no quise escuchar. Yo nada más le dije, fue un monólogo. No, el diálogo entre Dios y el hombre es, oro a Dios, me comunico con Él y estudio su palabra para que Él a su vez me conteste. Correcto. Y cuando Él me contesta, como decía el pastor ahora Marasí, conozco cuál es su voluntad, porque aquí está expresada su voluntad. Y entonces cuando yo conozco su voluntad, digo, así me está contestando Dios lo que yo puse a consideración de Él. Claro. Pastor Isidro, le pregunto una cosa. ¿Se puede estar escuchando la voz de Dios, pero no atenderla? También puede ser eso. Estaba ahí pensando en el caso de Saulo, por ejemplo. Iban con otras personas. La gente dice en la Biblia, escucharon la voz, pero a final de cuentas la voz pasó de largo, digámoslo así. De hecho, aquí es Hechos capítulo número 9, versículo 4 y del versículo 4 al versículo 7 dice, para no leer lo anterior, dice, y cayó en tierra y oyó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y empieza el diálogo, vean aquí el diálogo. Sí. ¿No? Dios le habla y ahora él también dice, ¿quién eres, Señor? Y él replicó, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra la legión. Entonces él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor le respondió, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y ahora vean lo que dice el versículo 7. Los hombres que iban con Saulo se habían detenido atónitos porque habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Bueno, todo el mundo escuchó a la voz. Todos los que iban ahí escucharon la voz. Es más, era la misma voz. Lo más sorprendente, porque esa es la palabra que yo no puedo usar otra palabra, sorprendente, lo más maravilloso, lo más extraordinario es que cuando todo el mundo escucha la voz se debieron haber sorprendido. Debieron haber dicho, oye, ¿quién está llamándole a Saulo? Debe ser alguien poderoso porque no está aquí, nosotros no lo vemos. Ellos mismos el mismo registro dice, escucharon la voz, pero no veían a nadie. No dice que no le entendieron, dice, escucharon la voz. ¿Y quién le está hablando a Saulo? ¿A poco no es para que se hubieran maravillado por ello y hubieran dicho, oye, Saulo, ¿quién te habló? Nosotros escuchábamos que te estaba diciendo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oye, dinos algo más, cuéntanos algo, Saulo. ¿No? O se hubieran convertido, se hubieran interesado en escuchar esa voz también. Así es. Y Oye, a ver qué instrucción le da a ellos queremos también. escuchar la voz, porque ahí le dieron instrucciones bien claras. Es lo que decimos, con un diálogo se dan instrucciones claras para que uno pueda entonces obedecer. Aquí las instrucciones son claras. Sabes que levántate y nada más. Y se levantó y dice que se fue. Pastor, y es triste pensar en los trágicos resultados de no escuchar la voz de Dios. Claro. Estos hombres que iban con Saulo, bueno, la historia se pierde, pero yo creo que si no vieron y perdieron interés en quién le hablaba a Saulo, hasta ahí quedó. Pero Como una tuvieron, anécdota pero en su tuvieron vida. su oportunidad. Tuvieron su oportunidad. Porque eso es lo interesante aquí. Así es. Tenemos que recordar aquí, pastor, antes de que siga así, que a mí se me vaya el pensamiento. Todo el mundo escucha siempre la voz de Dios. De diferentes maneras, pero siempre la escucha. O sea, Dios nos habla de diferentes todos, formas a todos. A todos. Ok. Diferente fue el caso de Agripa, por ejemplo. Exacto. ¿No? Agripa rechazó la voz de Dios. Ujú. Y Pablo le dijo, lo que te estoy diciendo, ¿sí?, no se hizo en cualquier rincón del mundo. Tú sabes que así fueron las cosas de Jesús y te estoy contando lo que a mí me pasó y cómo me habló Jesús a mí. Y yo no fui rebelde, yo no fui rebelde. Ahora te toca a ti responder a ese Tomar una llamado, decisión. escuchar la voz de Dios. ¿La vas Y a escuchar? responder. ¿Aceptas? Y Agripa, por poco, Casi. casi, pero no, Lo que dice Agripa es, sí escucho la voz, pero no. pero no le quiero hacer caso a la voz. Así es. Que eso nos puede pasar hoy en Exacto. día, pastor, a muchas personas. Exacto, por eso es que la lección, decíamos, de esta semana es tan interesante en ese sentido, porque
ningún miembro de la iglesia puede decir, no he escuchado la voz de Dios. Porque Dios nos habla de diferentes maneras. Dios nos habla por su palabra, nos habla a través de los libros escritos por Elena de White, nos habla a través de la voz de los líderes de la iglesia, el pastor mismo de la iglesia. A veces puede hablarnos a través de un amigo, de un compañero de trabajo, de un miembro de la iglesia, de alguien muy pequeñito, a veces hasta de un niño. Y a veces a través de circunstancias, pastor, también. Dios utiliza múltiples cosas, pero hay personas que a veces dicen, es que a mí no me ha hablado. Bueno, a lo mejor le ha hablado tantas veces que ya hasta se hizo insensible, ¿no? Y eso es de lo que habla la lección. Tenemos que tener esa sensibilidad. La lección inclusive le llama eso, la sensibilidad a la voz del Espíritu Santo, ¿no? Es decir, escúchala y obedécela. Escuchar y obedecer van juntas. ¿Qué sucede cuando yo la escucho pero no obedezco? Para la siguiente la voy a escuchar, pero como ya no voy a obedecer, la voy a escuchar cada vez menos, hasta que finalmente me pasa como a los niños. Tanto estoy acostumbrado a desobedecer a mi madre o a mi padre, que finalmente me llaman y ya ni escucho, y me dicen, oye, te estoy gritando. Ay, ¿a poco gritaste? Y a veces necesitamos que alguien venga y nos sacuda así para que nos demos cuenta finalmente de que algo está sucediendo. Por eso el ser sensibles, escuchar la voz, obedecer. Y eso nos lleva a más obediencia, porque ahora aprendemos a distinguir entre todas las voces la voz de Dios que nos dice, este es el camino y vete por aquí. Los resultados de escuchar la voz de Dios son grandes. La vida de una persona se va a transformar, Dios lo va a transformar cuando escuchemos su voz. Pero hay que hacer eso, o sea, como se ha dicho, todos vamos a tener la oportunidad de escuchar la voz. Y va a llegar un momento en que tenemos que hacer una decisión. ¿Obedezco lo que Dios me está diciendo o no? Por ejemplo, la respuesta de Saulo, inmediatamente que escuchó la voz de Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, Señor? Es eso. Claro. O sea, esa es la disposición de alguien que ha escuchado la voz de Dios. ¿Qué quieres que haga? Y inmediatamente Dios le va a decir y le va a dar las instrucciones que tiene necesarias. que hacer, correcto. Vamos a hacer una pausa si les parece bien y vamos a regresar con esa interesante lección, la lección número 5, obediencia, el fruto del reavivamiento. No se vayan, en un momento regresamos. Votos de amor, promesas al candor, resoluciones que se pierden con el tiempo, grande temor al no poder seguir. La caridad está menguando y no hay paz. Dios hace una realidad, Él es razón de verdad. Tu vida guardará y tu alma salvará. Y cuando el frío del temor inunde el corazón, Dios hace una realidad. Yo te fallé, marchando lejos de ti, y mis promesas hechas trizas se extinguieron, mas por tu amor en ti soy vencedor. En ningún otro hay victoria, solo en ti.
Dios hace una realidad, Él es razón de verdad. Tu vida guardará y tu alma salvará. Y cuando el frío del temor inunda el corazón, Dios hace una realidad. Dios hace una realidad, Él es razón de verdad. Tu vida guardará y tu alma salvará. Y cuando el frío del temor inunde el corazón, Dios hace una realidad. En verdad, Dios hace una realidad. Bien, estamos de vuelta. Estamos analizando la lección número 5, obediencia, el fruto del reavivamiento. Ya analizamos el primer punto, que tuvo que ver con escuchar la voz de Dios. Y ahora entraremos al segundo punto, que es vidas transformadas por el Espíritu. Pastor Isidro, hablábamos un poquito acerca de Saulo, ese hombre que escuchó la voz, atendió la voz, obedeció la voz. Y ahora lo encontramos en Hechos capítulo 9, versículo 20, que dice: enseguida Saulo empezó a predicar en las sinagogas a Jesús, diciendo que era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían quedaban atónitos y decían: este es el mismo. Bueno, Pastor, cuando una persona escucha la voz, obedece la voz, la vida no vuelve a ser la misma, pastor. no, tenemos que aceptar que hay una vida que es totalmente transformada. ¿Quién le cambió el estilo de vida a Pablo? El poder del Espíritu Santo. Por eso tenemos que aceptar que la transformación de la persona no viene por el humanismo. Correcto. Por decir, ¿sabes qué? Tienes un poder interno. No es el esfuerzo que lo humano. único que tienes que hacer es sacarlo, ¿no? Correcto. Saca todo el potencial Tu que potencial. tienes dentro. Todos tenemos un potencial. Saca tu potencial, ese potencial que tienes para ser mejor, para ser distinto, para ser diferente. Bueno, lo que dice la Sagrada Escritura es no. Deja que el Espíritu Santo te transforme. ¿Cómo lo va a hacer Él? Bueno, eso es una de las cosas interesantísimas, porque justamente cuando el Señor Jesucristo se lo estaba explicando a Nicodemo, le dijo: mira, el viento de donde quiera sopla, lo escuchas, pero no sabes ni de dónde viene ni para dónde va. Dice: así estoy guiado por el Espíritu, es decir, el Espíritu viene, sopla, te va cambiando, te va transformando, y tú ni te das cuenta. Los cambios a veces son imperceptibles, en muchas ocasiones son drásticos, como el ejemplo que acabas de mencionar aquí en Hechos 9 de Pablo. Son ejemplos drásticos y son vidas drásticamente cambiadas por el poder del Espíritu Santo. Pero hay otras que quizá la persona ni siquiera se da cuenta. ¿Verdad? Él está cambiando, está siendo transformado, y él sigue viviendo, piensa que es su misma vida, y de pronto alguien me le dice: a ver, ¿qué te hicieron? ¿Qué te pasó? Sí. ¿Con quién te encontraste? ¿Quién te cambió? ¿Qué te cambió? Porque ya no eres igual. ¿Y saben cuál es la primera sorpresa? De la persona. Porque la persona ni siquiera se ha dado cuenta que cambió. Pero Dios ha estado trabajando en su vida. Por eso es que cuando nosotros hablamos de las vidas transformadas, no son las vidas transformadas por el poder personal. Amén. Son las vidas transformadas por un poder extra de la persona, fuera de la persona, y que además es sobrenatural. Pastor Abraham, ¿significa que la obediencia es igual a sumisión, pastor? ¿Sumisión a la voluntad de Dios? Sí, pastor, el ser humano no puede producir obediencia, ¿no? Ya se dijo. Lo mejor de nosotros, nuestras mejores intenciones, están contaminadas por el pecado, ¿no?
el único que puede transformar eso dentro de nosotros, las intenciones, actitudes, pensamientos, sentimientos, voluntades, es el Espíritu Santo. Es el único que puede producirlo. ¿Qué tenemos que hacer? Someternos a ese poder, ¿no? A veces usamos un lenguaje de que con el poder del Espíritu Santo, y pareciera ser que nosotros manejamos al Espíritu Santo, que podemos utilizar al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos utiliza, quien nos transforma y que hace ese cambio drástico, total transformación en nosotros. Esa transformación es divina, absolutamente. Pastor, y la gente se sorprende. Sí, Pastor. Pastor Abraham, fíjate por ejemplo, que yo quería preguntarte sí. algo. Quiere decir que hay personas que, aunque escuchan la voz de Dios y saben lo que Dios quiere en su palabra, Pastor, no están dispuestos a obedecer a Dios. Es que hay veces que no nos gusta lo que Dios nos pide, Pastor. Hay cosas que no nos gusta hacer porque Dios las dice que deben ser de esta manera y no nos gusta, Pastor. ¿Cómo hacerle para podernos salir en armonía con eso que a veces ni nos gusta hacer? Yo creo que lo que tenemos que hacer es eso, es una entrega a Dios. Señor, yo no puedo hacerlo. No me gusta hacerlo. Ayúdame para que lo que no me gusta, me guste. Y lo que me gusta malo, ya no me guste. Eso me lo explicó muy bien mamá hace tiempo. Dice que cuando ella aceptó el Evangelio, era pequeña, le gustaba mucho la carne de cerdo, la trompa y la nariz del puerco. Y empezó a ir a la iglesia ella. Pero cada vez que veía eso, se le hacía agua a la boca y se le antojaba comer. Pero entonces ella dijo, Señor, voy a estar sufriendo toda la vida porque no como cerdo, nunca lo voy a comer, pero me gusta. Quítame ese gusto. Y dice, me dijo mi madre, Dios me cambió. Yo paso delante, me da, lo repelo, no me gusta, ¿no? Alguien que quiere obedecer, pero obedece a la fuerza o a disgusto, pues qué vida, es un pobre santo. Pero cuando obedecemos y le pedimos a Dios que nos transforme y nos cambie, es una alegría vivir obedeciendo a Dios. Amén. Su misión, yo creo, ¿no? Su misión. Y Pastor Isidro, decíamos, a veces ni siquiera vamos a entender por qué Dios pide ciertas cosas, Pastor. Pero aunque no entendamos, ya dijimos que aunque no nos guste, pero aunque no entendamos, Pastor, porque estoy pensando en Jesús cuando vino y se humanizó. Él le dijo al Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. Pero aún si no pasa esta copa de mí, o no puede pasar, se haga tu voluntad. Es que justamente eso sucede con una vida transformada. La vida transformada aprende a confiar en Dios y como está escuchando la voz, otra vez volvemos al punto anterior, como estás acostumbrado ya a escuchar la voz de Dios, no te cuesta trabajo el inclusive sacrificar algunas cosas. Podrías sacrificar una materia en la escuela, por ejemplo, y no pasa nada. Tu vida ha sido transformada, eres una nueva criatura. Puedes dejar el trabajo y confiar en que Dios te va a conseguir otro trabajo. Oportunidades, Pastor, a veces tan buenas que se presentan. Todo eso lo consideras como pérdida, diría el apóstol San Pablo, ¿no? Es decir, una persona que ha sido transformada, que antes decía palabras altisonantes, ¿quién produjo el milagro? Solamente el poder de Dios, ¿verdad? Yo he conocido muchas personas que dicen, ¿sabe qué? No sé ni cómo dejé de decir groserías, pero los dejé así, fue algo milagroso. Sí, es que Dios hace ese tipo de milagros, pero a veces no te das cuenta de ese tipo de milagros. Hay personas que a veces, esas personas ebrias que han tomado y que de pronto dicen, ¿sabes qué, Señor? Voy a confiar en ti. ¿Cómo vas a hacer para transformar? Me tienes que quitar la bebida. Y se ponen la mano de Dios y de pronto los transforma en personas sobrias. Y uno dice, oye, ¿cómo le hiciste? Yo llevo tiempo yendo a los alcohólicos anónimos y no dejo. ¿Y cómo le hiciste? Y pues, ¿sabes qué? Es que Dios me transformó. Y hay personas que no lo creen. Así dice, es. pero ¿cómo es que Dios te transformó? Sí, pues mira, me puse la mano y me convertí en cristiano y ahora Él hizo de mí una nueva criatura. No puede ser, ¿a poco tan fácil? Oh, es que ahí es donde viene lo interesante.
te colocaste en las manos de Dios. Y la vida, cuando nosotros la ponemos en las manos de Dios, dice las Sagradas Escrituras, en Hechos capítulo número 2, que cuando uno se bautiza, viene el Espíritu Santo a vivir en la persona. Así que ahora yo no hago las cosas solo, porque yo solo siempre voy a fracasar, pero ¿quién es el que viene ahora conmigo? El Espíritu Santo. Pero yo he dicho a veces que esa vida transformada, podemos hacer que el Espíritu Santo vaya aplastándose como un resorte, ¿no? Tanto lo vamos acallando, que lo tenemos, porque Él nos lo prometió, pero llega el momento que está tan apachurrado que no sale. Entonces tiene que ocurrir un milagro, que es de lo que estamos hablando durante la lección de todo este trimestre, en Reavivamiento y Reforma, donde otra vez, ¿qué cosa? El resorte pueda funcionar de manera adecuada y las vidas otra vez puedan ser distintas, ¿no? Claro. Pastor Abraham, vemos al apóstol Pedro, que es otro de los ejemplos que nos presenta la lección. Lo vemos un día discutiendo con los discípulos sobre quién era el mayor y negando conocer al maestro. Y después lo vemos predicando un sermón y llevando a 3,000 personas a los pies de Jesús. ¿Qué pasó allí, pastor? Es lo que Dios puede hacer por una persona que escucha su voz, ¿no? Un grosero Pedro, para que le creyeran que no conociera a Jesús, empezó a decir groserías y a maldecir y a decir unas cosas. ¿No? Fue esclavo de las circunstancias. Y hay muchos de cristianos actualmente que son esclavos de las circunstancias. Soy obediente mientras que las cosas están tranquilas. Desobedezco, es que la situación así se dio y pues no me quedaba otra, decíamos, no me quedaba otra. Un estudiante de la iglesia tiene una materia en sábado, pues que no me quedaba otra. Tenía ¿no? Sí, tenía que llevar no está dispuesto a perder. Ese es el costo de la obediencia. La obediencia tiene un costo, pastor. Así es. Esteban lo supo. Un punto importante. ¿Sí? Esteban lo supo. Lo apedrearon porque decidió obedecer a Dios. Pero tiene un costo la obediencia. ¿Vas a perder una materia? Dala de baja. Búscale. Dios te va a poner en ese momento la manera en que tienes que hacer con esa materia. Y si al último tienes que perderla, piérdela. Dios tiene, en el camino de Dios a veces hay unas desviacioncitas, pero vas a llegar al final con Cristo Jesús, ¿no? Tal vez ahorita lo veamos más esto, pero es emocionante y es bonito llevar una vida de obediencia con Cristo Jesús. Claro que sí. Si les parece, vamos a hacer una pausa, una segunda pausa, y en un momento regresaremos con esta interesante lección, la lección de la obediencia, el fruto del reavivamiento. No se vayan. Bien, estamos de vuelta y estamos llegando a la tercera y última parte de esta interesante lección que hemos tenido, obediencia, el fruto del reavivamiento. Ya analizamos los primeros 2 puntos y vamos a entrar al tercero, que es obediencia guiada por el Espíritu. Pastor Isidro, cuando una persona decide obedecer a Dios y ha experimentado la transformación del Señor, ¿puede llegar un momento en que deje de obedecer? Se lo pregunto porque hay casos como el caso, estoy pensando en el rey Saúl, por ejemplo. El Señor lo transformó, lo tomó, lo utilizó, pero después él dejó de obedecer. De hecho, toda la gente que se relacionaba con Saúl, inclusive lo tenemos en las Sagradas Escrituras, se sorprendía, ¿no? Porque inclusive el dicho que se acuñó en aquellos días era Saúl también entre los profetas, fue un hombre que también profetizó inclusive. Lamentablemente las decisiones que nosotros tomamos pueden hacer que en un momento determinado nosotros dejemos el camino, pero no es porque Dios no haya realizado su trabajo, es que tenemos que recordar lo que hablábamos hace un instante. La vida transformada es un milagro, la vida de obediencia es otro milagro. Uno es la justificación y otro es la santificación, y es un proceso, y en todo ese proceso, el proceso es un milagro en toda esa vida. Entonces hay personas que pueden conocer el Evangelio,
pueden caminar en el Evangelio. Es más, pudieron haber traído muchas personas al conocimiento del Señor Jesucristo. Correcto. Pueden estar como parte de la iglesia y de pronto esa persona se va, Deja de obedecer. deja de obedecer y entonces se sorprende. Yo recuerdo ahora mismo una persona que me tocó estudiar con ella hace muchísimos años atrás y quien le había invitado para que conociera el Evangelio era otra amiga, personas que vivían en la misma calle, como le llamamos nosotros aquí, y ella simplemente dijo, oye, ven, vamos a estudiar la Biblia en mi casa, ven, y ella fue con toda su familia. Bueno, toda la familia de esta hermana nuestra se bautizó, la otra persona también se bautizó, la llevó al conocimiento del Evangelio, la persona de la amiga de nuestra hermana también se bautizó, su familia, el esposo, el hijo, todo el mundo se bautizó. Aproximadamente unos 12 años después, 12 años, quizá 13 años después, la amiga de nuestra hermana se salió de la iglesia. Y entonces venía con la hermana y decía, ¿sabes qué? Yo ya la dejé, tú también déjalo. Y la hermana, me acuerdo que una vez platicando con ella me decía, mire pastor, es que este es el camino, ¿cómo lo voy a dejar? Entonces aquí tenemos una persona que fue transformada porque sí había sido transformada, había sido cambiada, había dejado hábitos, había dejado actitudes, había dejado vicios, transformada. Y que simplemente llegó un momento que dijo, ¿sabes qué? Pues es que pues ya me voy. Dejó El de milagro obedecer, estuvo claro. en su vida, pero ella no dejó que justamente esa obediencia continuará en su vida, porque la obediencia de la cual habla la lección de esta semana es una obediencia a cualquier costo, ¿no? Correcto, porque hace un momento mencionábamos, Pastor Abraham, que la obediencia tiene un costo y a veces no estamos dispuestos a pagar ese costo. Sí, hay una controversia, ya lo hemos estudiado, ¿no?, entre este mundo, pudiéramos decir, y el reino de justicia de Cristo Jesús. Los principios, las prioridades de ambos reinos no son iguales. Y cuando uno tiene una vida de obediencia, pues se rige por los principios divinos, que van en contra muchas veces, o la mayoría de las ocasiones, en contra de los principios de este reino. Y estamos aquí y tenemos que vivir aquí. Y entonces, como este mundo rige con sus principios, pues sí, el obedecer nos pone a veces en desventaja, nos pone a veces en situaciones de ¿qué voy a hacer? Pero ahí está otra vez la palabra de Dios, que nos dice cuál es la voluntad de Dios. Y entonces debemos de regirnos por una así está escrito, por una así dice Jehová, así está establecido y así lo vamos a hacer. ¿Que el mundo se va a poner en contra nuestra? Sí. ¿Que nos van a poner en situaciones de desventaja? Sí, porque otros van a ganar más que nosotros, por ejemplo. ¿No? Correcto. Porque los otros sí van a trabajar el sábado y les van a pagar un día más, y además el sábado creo que lo pagan doble, y uno, pues nada más mirando. O el muchacho que va a la escuela en sábado va a probar sin Va a problema, probar, va a pasar, y uno tiene que dar de baja, o no sé. o hasta reprobar la materia. Sí. Ujú. Los caminos de Dios, ya dijimos, tienen recovecos, ¿no? Por aquí, un poquito a veces se desvía de él. Pero al final Dios nos ayuda y nos pone ahí, al final del camino, en el éxito, porque Dios quiere que seamos exitosos. Y el que obedece a Dios va a ser una persona exitosa, sin duda alguna. Amén. ¿Sí? Así que entonces hay que estar dispuestos a pagar el costo, ¿no? Costo, como ya hemos dicho, desventajas tal vez económicas, de oportunidades, pero yo creo que en la mayoría de las veces son dejar, el costo es dejar a un lado deseos, gustos, y pedirle a Dios que cambie nuestras prioridades para ponerlo siempre a Él en primer lugar. Creo que esos son los costos que a veces tenemos que pagar. Sí, yo creo que aquí el gran asunto que está mencionando el pastor tiene que ver con que nosotros vemos el costo delante de la gente, no delante de Dios. Entonces, delante de la gente tiene un costo. Y delante de Dios no tiene ningún costo, porque justamente nosotros sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios no necesariamente va a estar acorde con la voluntad de las personas que nos rodean. Así que sí tiene ese costo ante la gente, porque la gente inclusive nos puede tildar de que somos fanáticos, de que somos personas que
que no le damos, no razonamos lo que está pasando, que cómo vas a dejar un buen trabajo donde me iban a aumentar y iba a ganar 3 veces lo que estoy ganando ahora, y que prefiero ganar una tercera parte de lo que yo podría ganar, y la gente no lo entiende. ¿Quién sí lo entiende? Dios. Y eso es realmente lo que nos debiese interesar a todos. Pero es ahí donde es tan complicado. Pero pastor, también nos habla la lección de Esteban, por ejemplo. Un hombre que perdió la vida a causa de su obediencia. O sea, estamos llegando también a puntos extremos, pastor. Por eso, delante de la gente, fíjense bien, aquí es lo que yo decía, delante de la gente Esteban se convirtió en un perdedor. Perdió su vida inclusive. Y delante de Dios. Delante de Dios la ganó, porque para él está reservada la corona de justicia. Amén. ¿Qué es lo que sigue para Esteban? Ver el rostro del Señor Jesucristo viniendo en las nubes de los cielos. Amén. Así que, ¿quién ganó y quién perdió? Lo O sea, mis pérdidas, ¿con qué lupa las estoy mirando? Así es. ¿Desde qué perspectiva? Es que ese es el gran asunto Ujú. aquí de lo que trata la lección. Por eso es que la obediencia se transforma en una obediencia sin condiciones. Yo no pongo condiciones para obedecer. Yo obedezco porque es el estilo de vida que Dios quiere que tenga como su hijo que soy. ¿Verdad? Por eso es que entonces el costo no es importante. Miren ustedes, el Evangelio en el siglo I, siglo II y siglo III de la era cristiana se expandió a costa de la persecución de los mismos cristianos. Así es. A costa de que muchos cristianos fueran amarrados en los postes para iluminar algunas avenidas. Ese fue el costo. Ahora nosotros diríamos, si hubiéramos estado en aquellos días en Roma cuando Nerón inició la primera persecución sistematizada contra los cristianos, ¿qué diríamos nosotros? ¿Perdieron? Pues sí, la gente podría decir, ¿saben qué? Son unos perdedores. Mira, perdió su casa, perdió su familia, perdió su vida. Pero delante del Señor son mucho más que vencedores por medio de aquel que los amó. Es ahí donde nosotros debiésemos ver la perspectiva aquí. ¿Con qué lente lo estoy viendo? ¿Con el lente de aquí, de la tierra, o con el lente celestial? Porque cuando uno ve con el lente celestial, todo se transforma y es distinto. ¿Cómo mantener esa vida de obediencia toda la vida? Eso creo que es una buena pregunta. Buena pregunta. ¿No? El pastor este rato mencionó 2 palabras, que creo que justificación y santificación. La justificación Dios la da, es acreditada, ¿verdad? Eres justo, estás perdonado. Pero la santificación es un proceso. Ujú. Ahora, el hecho de la justificación se tiene que repetir todos los días. Es decir, el ejemplo de Pablo me gusta para ejemplificar esto que quiero decir, pastor. Ujú. Va, Hechos 9, dice que va por el camino a Damasco, Ujú. y de repente lo cercó un resplandor de luz del cielo. Ujú. La presencia de Dios, sin duda alguna. Ahí está. Y cayó en tierra y oyó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me Me persigues? persigues. ¿Dónde escuchó Pablo la voz de Dios? En el suelo. Allá, tirado en el suelo. Algo que se opone a que escuchemos la voz de Dios es nuestro orgullo, nuestros deseos, vivir como nosotros queramos. Nuestros prejuicios. Nuestros que es una de las prejuicios. cosas que más Entonces, la voz de Dios la escuchó en el suelo. Y ahí en el suelo fue la conversión de Pablo. Yo creo que todos los días, pastor, debemos nuestro orgullo, Ir al suelo, ir al tirarlo al piso. suelo Ujú. y clamar a Dios. Y decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Dime, ¿sí? ¿Por dónde debo de ir? No te subas al caballo. Allá arriba te sientes otra cosa, grande, te sientes grande. grande, ¿no? Ahí. Se ve de diferente manera. Quédate ahí Ujú. y clama a Dios. ¿Y qué quieres que haga? Sí, Amén. y el otro ejemplo muy bonito que trae la lección es el caso de Ananías, que está relacionado con Pablo, porque ahora estamos viendo una vida guiada por el Espíritu Santo, que es una vida de obediencia plena, ¿no? Correcto. Viene el Espíritu Santo y le dice a Ananías, oye, ¿sabes qué? Mira, ¿te conoces a Pablo? Sí, cómo no, si ese venía, es más, traía cartas para perseguirnos aquí.
Mira, ¿Cómo no lo voy a conocer? este es un instrumento que yo estoy escogiendo. Mira, ve a su casa, porque tú eres ahora el que debes ir a su casa, y una vez que llegues ahí vas a orar por él y se le va a recobrar la vista. Y él dice, oye, espérate, Señor, si ese era perseguidor de la iglesia. ¿Estamos hablando de la misma persona? Sí, se sorprende. No, Señor, mira, ¿no te habrás equivocado? ¿Estás seguro? Pero al final Dios le dice, mira, Ve. Ananías, tú ve y obedece, eso es todo lo que tienes que hacer, ¿verdad? Es lo que dice aquí la Instrumento escogido, ¿me es este? Este es un instrumento escogido. Y entonces, ¿qué es lo que hace Ananías? Ananías va, está bien, voy. Y dice que él va, y versículo 7, Ananías fue, entró en la casa, poniendo la mano sobre él, y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recorras la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Quién era lleno del Espíritu Santo? Ananías. Y por eso fue capaz de obedecer. O sea, porque la obediencia, una vida de obediencia guiada por el Espíritu Santo hace que hagamos las cosas, aunque a veces no entendamos completamente. Ananías no entendía, ¿cómo estás escogiendo a este instrumento, Señor? Si metió a mucha gente a la cárcel, a muchos hermanos nuestros. Pero vean la manera como el mismo pensamiento, con la misma vida de Ananías sigue siendo transformada. Cuando llega con Pablo, no dice, oye, Saulo, no, hermano. Ya no es un desconocido. Dios ya le dijo que es un instrumento y dice, este instrumento ahora es un hermano mío. Eso es lo que hace una vida guiada por el poder del Espíritu Santo. Obedece a Dios, aun cuando a veces no vea el resultado de esa vida de obediencia. Importante, pastor, no racionalizar. Si Dios dice sábado, es sábado. Si Dios dice diezmo, es diezmo. Si Dios dice es de esta manera, es de esa manera. Ciertos alimentos es esa forma. Oye, ¿por qué lo dijo Dios así? Porque Él es soberano. Se acabó. O sea, yo no creo que tengamos que decir algo mal. Puede ser que personas que nos estén mirando, ojalá que no sea así, pero si hay alguna persona que nos está mirando que está teniendo problemas con la obediencia, vamos a terminar con unas palabras finales. ¿Qué consejo podríamos darle a una persona que está teniendo problemas con la obediencia, que está fallando con el Señor, que de repente justifica su proceder? ¿Qué palabras finales podríamos darle? Y con esto vamos a cerrar nuestro repaso de la lección. Nada más le diría a los queridos hermanos, si están pasando por una situación así, que aprendan a escuchar la voz de Dios y una vez que la escuchen, simplemente sin cuestionar, obedezcan. Una vez que empiecen a hacerlo, les aseguro una cosa, hermanos, va a llegar el instante en que lo disfruten tanto que no van a querer dejar de obedecer. Hombre, gracias, Pastor Isidro, por haber estado con nosotros. Pastor Abraham, palabras finales. Ya hemos dicho que la obediencia es el fruto del reavivamiento. ¿Cómo logramos el reavivamiento? ¿Cómo se produce en nosotros? La triada. Haz oración, estudia la Biblia, testifica. Como fruto de esas actividades va a venir el reavivamiento. Todas guiadas por el Santo Espíritu, sin duda alguna, porque nosotros no podemos producir nada. Viene la obediencia. ¿Qué hacer todos los días? Eso. Depende todos los días de Cristo Jesús. Cállate del caballo todos los días, ¿no? Y clama al Señor para que Él te ayude, que te muestre qué es lo que tienes que hacer y está dispuesto a pagar el costo de la obediencia. Gracias, Pastor Abraham, por haber estado con nosotros. Hermano, me gustaría despedirme solamente con el concepto que el Pastor Isidro mencionaba. Si en algún momento tu obediencia te está llevando a perder algunas cosas que aparentemente son importantes, recuerda, no lo mires desde la perspectiva del mundo, no lo mires desde las pérdidas humanas, velo desde la perspectiva del cielo. Y puede ser que esas pérdidas, por causa de tu obediencia, se conviertan realmente en ganancia para el futuro. Y ese futuro es estar un día con Jesús. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Les esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección de Escuela Sabática. Que Dios les bendiga a todos y manténganse obedientes y fieles. Hasta luego.